Muy bien, estamos en línea de nuevo, episodio número 5 de esta serie que estamos llevando a cabo, en este caso con el Evangelio de Mateo. Vamos a seguir con la estructura con la que venimos trabajando ya los episodios anteriores. Y para ello nos vamos a detener hoy en el cuarto discurso de Jesús. Habíamos hablado cómo Mateo está dividido en 5 partes, igual que el Pentateuco, este evangelio dirigido al judío que presenta a Jesús como el Mesías y que nos muestra la temática principal, al igual que los otros dos sinópticos, el reino de Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a ir al punto número 4, como bien tenemos aquí, y vamos a tratar todo el capítulo 18. Yo voy a intentar abarcar lo máximo posible, de hecho hasta lo podríamos leer entero, y ver esto, ¿no? Cómo ahora, una vez que hemos entrado por esa puerta estrecha, cuál es la comunidad que Jesús quiere formar. Y ya habíamos estudiado el tema del Sermón del Monte, donde lo titulábamos esas leyes del reino, las instrucciones de los mensajeros del reino, donde lo titulábamos los súbditos o los colaboradores del reino. Y en el último episodio estuvimos viendo esas parábolas que llamábamos los misterios del reino. En el día de hoy, para seguir con este concepto de reino, discurso sobre la vida en comunidad, podríamos llamarlo vida en comunidad de reino. Y volver a recordar que el reino de Dios no es la iglesia, que el reino de Dios se lleva a cabo aquí en este mundo y la iglesia o la comunidad viene a ser ese instrumento por el cual Dios lo está llevando a cabo. Así que en este capítulo 18 que nosotros tenemos, vamos a leer Mateo 18, versículo 1, poder hacer una breve introducción sobre esto de comunidad, una palabra poco usado. Hablamos más hoy de congregaciones, de iglesias, de templo, pero vamos a ir al capítulo 18 de Mateo. Voy a compartir y que podamos en el día de hoy tener no solo una idea de la comunidad que Jesús quiere, sino de poder involucrarnos nosotros más en dicha familia, por poner otro caso. Entonces, el texto comienza diciendo en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo. Me voy a detener en esto de que en aquel tiempo, porque está enganchado con el final del capítulo 17. Si nosotros vamos al 17, a partir del versículo 25, vemos que Jesús y sus discípulos entraron en la casa. Y esa casa en la que Jesús está con los discípulos nos habla de esa comunidad de Jesús que se comenzó a formar a partir de los 12, tal y como estuvimos viendo en episodios anteriores. Esos 12 que tienen que ver con el nuevo Israel. De hecho, en Mateo capítulo 24, texto que estaremos trabajando el próximo episodio, seguramente ya de manera presencial, vemos también esta transición del Israel histórico al nuevo Israel, a esta nueva comunidad que Jesús vino a formar. Dice el 24:1, cuando Jesús salió del templo y se fue y se iba. Ahí vemos cómo Jesús rompe con el Israel histórico, con ese Israel tradicional y se acerca a sus discípulos. En este caso se acercaron sus discípulos a Jesús, pero la idea del texto es transmitir cómo Jesús sale de una comunidad, deja la comunidad histórica atrás para unirse ahora a una nueva comunidad, este nuevo Israel formado por estos 12 que habíamos explicado de manera simbólica. Ese reino sería entregado a este grupo donde ya ahora ellos tienen que dejar lo viejo y ser parte de este nuevo Israel, transicionar a este nuevo Israel, que aún el Israel histórico fue invitado a ser parte. Como dice Pablo en Romanos, Dios no desechó a su pueblo, pero ellos tenían que ahora transicionar hacia esa nueva comunidad. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 18 y comenzamos leyendo en aquel tiempo, vemos que Jesús está en una casa, está en medio de esa nueva comunidad y hay una pregunta de un miembro de esa comunidad
Dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, seguramente uno tomó la iniciativa, no sé por qué me viene a la mente Pedro, o tal vez los hijos de Zebedeo, como podemos ver luego en el capítulo 20. Y la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Claro, la pregunta es obvia, porque de la comunidad a la que ellos venían, la comunidad religiosa, histórica, había rangos, había jerarquías. De hecho, cuando nosotros estudiamos un poquitito lo que era la estructura de Israel, escribas y fariseos, por un lado, el escriba interpretaba, el fariseo eh, predicaba o enseñaba esa interpretación. Vemos ancianos o saduceos que eran de clase alta, ¿no? Ellos económicamente no tenían problemas. El Sanedrín, donde se tomaban decisiones no solo a nivel religioso, sino también a incluso la pena de muerte. Y había ese tipo de clases sociales también, los ricos que oprimían a los pobres. Entonces, como los discípulos vienen con esa mentalidad donde en el reino, o en mejor dicho, en la comunidad a la que ellos pertenecían, había estructuras. De hecho, Jesús en Mateo 20 va a decir, bueno, entre los gobernantes sucede esto, pero entre ustedes no va a ser así. Por eso Jesús quiere mostrarles ahora cuál debe ser el rango o cuál debe ser las actitudes, las decisiones que uno tiene que tomar o aceptar para ser parte de esta nueva comunidad. Y debo partir diciendo de que no es fácil vivir en comunidad. Siempre que uno está en comunidad hay conflictos, hay problemas. De hecho, cada epístola de Pablo intenta solucionar un problema de la comunidad. En Galacia, por ejemplo, los judíos no quieren que los gentiles se sienten a la mesa a comer con ellos, y Pablo trata sobre esa temática. En Tesalonicenses, problema con el tema del Día del Señor, que muchos tenían dudas si sus difuntos iban a ser parte de ese reino en la parucía, y luego ya en segunda de Tesalonicenses, esa idea errónea de una venida inminente a muchos los había llevado a desórdenes, habían dejado de trabajar, se habían endeudados. ¿Qué decir de Corinto? Los problemas que había en la comunidad de Corinto, donde de las divisiones que comenzamos viendo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, problemas inmorales en el capítulo 5, problemas con los matrimonios en el capítulo 7, problemas con la cena del Señor en el 11, tema de dones, capítulo 12, aún el tema de la resurrección. Entonces, vivir en comunidad lleva conflictos. Y esos conflictos tienen que ser solucionados. Pero vamos a ver que Jesús va a romper con esa jerarquía. Jesús viene a dejarnos ahora un modelo innovador que nos va a permitir a nosotros poder transicionar tal vez de cosas viejas que hemos heredado a esta nueva comunidad que Jesús quiere presentarnos. Y Él lo va a hacer como buen maestro didáctico, usando un auxiliar, llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos. Y a través de este niño, Jesús nos va a enseñar un modelo, repito, no sé si innovador, pero sí revolucionario, porque lo va a poner en medio de ellos como diciendo, miren, este es el modelo que ustedes tienen que seguir. Y en ese modelo Jesús les va a decir, de cierto os digo, que si no os hacéis como niños, como este niño que acabo de poner aquí, no entraréis en el reino de los cielos, no seréis parte de esta comunidad. Jesús quiere dejar principios que puedan sanar esta comunidad, y el primero tiene que ver con el servicio. Vamos a hablar de dos en este capítulo 18, pero el servicio evita que se levanten ese tipo de jerarquías destructivas que vienen a enfermar como un cáncer a esa comunidad que Jesús había comenzado a edificar, ¿no? Y que sus discípulos tenían que continuar. Y cuando hablamos aquí de un niño, en griego, la palabra que utiliza es paidión, que es el diminutivo de pais, es decir, habla de un muchacho chico, aproximadamente menor de 12 años, consideran los comentaristas. Así que supone un niño menor de 12 años y dice, bueno, si no os volvéis como él, no podéis entrar en el reino de los cielos. En otras lenguas o en otros idiomas, este niño, esta palabra es más un mozo de cuerdas,
que yo sé que hoy, 2024, eso de mozo de cuerdas no se entiende mucho, pero era una persona que te esperaba en la estación de un tren con cuerdas y si tu equipaje era pesado, él te ayudaba, se ofrecía su servicio para poder llevar el equipaje y con las cuerdas ahí lo arrastraba o lo llevaba o se lo ponía encima también. Entonces me habla de una actitud de servicio. En una jerga más popular, no sé, en Argentina, el niño este vendría a ser el che pibe, el niño de los mandados. Si no os volvéis como un niño de los mandados, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y cuando dice, si no os volvéis, esto es clave aquí, y os hacéis, está hablando de una conversión. Está hablando de que en ellos, claro, si no cambiáis esa actitud de quién va a ser el mayor, si no rompéis con esas estructuras viejas, esos modelos jerárquicos de liderazgo y de señorío que oprime a los más pequeños, como vamos a ver ahora, ustedes no pueden ser parte de esta comunidad. Por eso volvemos otra vez a los episodios anteriores. Amigo, hay que entrar por la puerta estrecha y la puerta estrecha uno tiene que tomar la decisión de ser pobre, la decisión de poder tener ahora no solo lo suficiente, sino también poner lo demás al servicio, poner lo que uno tiene al servicio de los demás. Es un poco también lo que Mateo 16:24 va a hablar. Jesús está poniendo aquí el ejemplo de tomar la cruz y seguir, y habría mucho para hablar ahí de tomar la cruz, pero el modelo tiene que ver con la humildad. Jesús a través de este modelo que nos va a presentar, Él va a llevar a romper con ese orgullo prepotente, opresor, que tal vez los discípulos estaban acostumbrados a ver en los gobernantes, pero sobre todo en los letrados, en el pueblo religioso, y el ejemplo al final es el Hijo del Hombre. Ya hemos hablado, tal vez cuando veamos Lucas vamos a enfatizar más el Hijo del Hombre, o Marcos también, ¿no? Marcos más el servicio, el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir, Marcos 10, 45. Así que Jesús habla aquí de ser como un niño y de humillarse, el concepto clave, para poder ser el mayor en el reino de los cielos, para poder ser parte de esa comunidad. Al punto, o sea, es tan importante que Jesús dice, quien recibe en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Es decir, la presencia de Jesús acompaña al discípulo. La presencia de Jesús acompaña al discípulo en esa misión que ellos tenían que ir de dos en dos y predicar. Bueno, el que recibe a un niño me está recibiendo a mí, es decir, yo estoy ahí presente. Y para los fariseos, los niños eran vistos como algo insignificante y aún para los discípulos, si vemos un poquitito en Mateo 19, cuando antes del episodio previo al joven rico, los niños venían a Jesús y los discípulos querían sacárselos de en medio porque eran considerados parte, o sea, insignificante para una labor. Y Jesús acá está poniendo como ejemplo, pone en medio de ellos a este niño y dice, si no os convertís, si no cambiáis de actitud, si no sois como este niño, ustedes no pueden ser parte de esta nueva comunidad. Pero el tema no termina ahí, sino que Jesús sigue con el niño. No sé si lo paró arriba de una mesa, de qué manera lo puso arriba de una silla en medio de ellos. Y el versículo 6 nos va a hablar de un riesgo a evitar, de que ese señorío, ese orgullo prepotente de liderazgo que a veces en ocasiones hemos mostrado, puede hacer que haga tropezar a uno de estos pequeños. Claro, ¿de qué manera haciéndolo tropezar? Que uno de estos pequeños venga a esta comunidad y se encuentre con un modelo similar al viejo, con un modelo donde el liderazgo tirano, un liderazgo de posición, un liderazgo de primer lugar, y la manera de hacerlo tropezar es encontrar actitudes ambiciosas similares. Y vuelvo a repetir, imagínense el niño ahí en medio de la mesa, bueno, cuidado el que haga tropezar a esto, es algo escandaloso. O sea, lo que va a pasar en el capítulo 20, verso 21, cuando la madre de los hijos de Zebedeo quiere que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha, eso es escandaloso. Y Jesús va a decir, bueno, entre los gobernantes va a ser así,
si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, ustedes tienen que ser ese mozo de cuerdas. Algo que Pablo también usó en Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tal vez ahí Pablo tiene la imagen de este mozo de cuerda eh, y, y cumplir así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Entonces, cuando hay actitudes ambiciosas de este tipo, claro, hay del mundo por estos tipos de tropiezos. ¿Y por qué hay del mundo? Porque al final la comunidad de Jesús fue llamada a ser luz y sal en este mundo. Y la luz y sal no se demuestra por medio de ese tipo de jerarquía. Al final esa ambición hace que la esencia, la eficacia de la sal se pierda en el mundo, y no solo en el mundo, sino también en las congregaciones, sinagogas, asambleas, como en aquel tiempo, iglesias en el día de hoy para nosotros. Esto destruye aún familias, a familias creyentes o comunidades divididas por celos ministeriales, por esa ambición de querer tener el protagonismo. Y por eso el por tanto de Jesús es fuerte los ejemplos que él pone, ¿no? La mano que habla de actividad, el ojo que habla también de, en el versículo 8 habla de actividades como la mano, eh, dice, por tanto, si tu mano o tu pie, habla de actividades, si mis actividades pueden ser de tropiezo, y luego él habla del ojo, y el ojo ya tiene que ver no con tanto con actividades, sino con deseos, porque a veces no llevamos a cabo ese tipo de ambiciones, porque a lo mejor no nos da el lugar o no se da el caso, pero el deseo está, y ese deseo es destructivo. Y Jesús aquí, obviamente, a manera de figura literaria, a nivel simbólico, figurativo, podríamos decir, habla de cortarlo y demás, entendemos que no es literal, pero aún ese ojo, esos deseos de ambición, son destructivos y hay del mundo. Yo me quedo con esta expresión, hay del mundo por este tipo de tropiezos. Hay de esas congregaciones donde está muchas veces la actividad se ve a cabo, que uno ve a la persona y dice, tiene el espíritu del anticristo, en cierta manera, no sé si el término es el mejor, pero una actitud arrogante, farisaica. Pero en muchos esa actitud está dentro, el deseo está dentro y ya se torna en algo destructivo hasta que llega un punto que eso estalla y termina dividiendo comunidades. Y Jesús viene a formar una nueva comunidad y como conclusión nos va a dejar, repito, el modelo del Hijo del Hombre, que no solamente vino a buscar lo que se había perdido, sino que vino a ponerse al servicio de los demás. Y en este versículo 11 va a enganchar con una parábola, y esto lo va a hacer también en el segundo punto que vamos a tratar. El primer punto, repito, tenemos que tener en cuenta el servicio, es clave para evitar que se levanten ese tipo de jerarquías destructivas. Pero a nivel conclusión, Jesús cierra esta enseñanza del servicio, hablando también de la importancia de los pequeños, de no ser un escándalo para ellos, que cuando vengan se encuentren con ese tipo de ambiciones destructivas, de deseos perversos, sino también la importancia de cuidar de estos pequeños. Y habla de una de las ovejas. Una de ellas se pierde, y bueno, es una parábola con la que Jesús termina de hablar. La palabrita clave va a ser extraviar, aparece 3 veces. Vino a buscar lo que se había perdido, se había extraviado, se descarría, descarriado. Entonces vemos como descarriado, noten aquí las palabras descarriado, descarriado, tenemos ahí, se descarría, 3 veces utiliza la palabra descarría, es decir, sigue con la misma idea, el hecho de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces termina hablándonos también de la importancia de que ese pequeño crezca en medio de esa comunidad. Y si algún hecho escandaloso nuestro ha hecho que se extravíe, bueno, poder con una actitud de servicio buscar esa unidad e ir a buscarlo, ir a buscar a esta oveja perdida, porque al final la salvación es algo individual,
pero no para vivir individualmente. Necesitamos no solamente entrar por esa puerta estrecha, sino luego, al enfrentarnos a ese camino también estrecho, poder crecer dentro de una comunidad. Y de ahí que él termina con esta parábola que podríamos explicar más, pero mostrándonos de la importancia de que aún un extraviado es importante para Dios porque necesita crecer en esa voluntad. Y así no es y así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que en este primer punto, poder dejar esto. Estamos en una vida de comunidad. El servicio nos va a permitir romper con esas jerarquías destructivas y la actitud que uno debe tener dentro de esa comunidad tiene que ser una actitud de humildad. Qué mejor ejemplo que el Hijo del Hombre. Ahora, también dentro de las comunidades, y aquí vamos a entrar en otro de los textos que está ahí en los evangelios y vamos a ver que aún hay puntos que podríamos debatir si son aplicables o no, pero aún dentro de la comunidad no solamente predomina esa actitud ambiciosa de orgullo, de prepotencia, ese deseo de liderazgo, a veces que nace de un corazón engañoso, sino también en las comunidades vamos a encontrar roces. eh, en el face to face, en el trato con los hermanos, no siempre vamos a tener a nuestro lado el prójimo que todos quisiéramos tener. Entonces, Jesús aún dentro de esa casa, con ese niño, no sé si ya lo bajó de la mesa, ¿m? Tal vez lo bajó de la mesa y llamó a otra persona y dice, bueno, vamos a poner otro ejemplo para esta vida en comunidad. Si tu hermano, aquí ya no habla del pequeño, repito, a lo mejor tomó a otro que tenía a su lado, conociendo la manera didáctica de enseñar de Jesús, creo que fue por ahí. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, acá hay un problema no de congregación general en un principio, sino es un problema de una persona que tiene un conflicto con otro hermano, peca contra ti. Jesús va a hablar bueno, ¿cuál es cuando un hermano peca contra ti? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que esta comunidad siga creciendo de manera saludable? Y ya no va a hablar aquí de cómo el servicio es clave para romper con la jerarquía destructiva, sino cómo el perdón es un tema. Qué bueno, ¿no? Actitudes como el servicio, pero también como esa decisión de perdonar, cómo el perdón es clave para que mm, siga habiendo unidad en esa comunidad. De hecho, no me viene a la mente una comunidad sin unidad. Al final, cuando hablamos de comunidad, hablamos de algo en común. Y lo que Jesús va a buscar acá es que a través de estos puntos, pautas, se busque una reconciliación de la cual la comunidad pueda ser también testigo. Por eso vemos aquí que el ofendido es el que tiene que ir a buscar al ofensor. O sea, la comunidad tiene que ser testigo de esto. Bueno, alguien te ofendió, bueno, ve tú a buscarla, a buscar al que te ofendió. Y repréndele estando tú y él solos en un principio, solo. O sea, para poder lograr esa reconciliación y para que repito, no que la comunidad vea el, 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 el error del ofensor, sea testigo, bueno, que se equivocó, no, que la comunidad sea testigo de que reina la reconciliación, de que reina la unidad, que predomina esa unión. Entonces, si un hermano peca contra ti, dice el texto, ve y repréndele tú y él solos. Ahora, el ofensor tiene que reconocer la falta para que la reconciliación sea efectiva. Y de ahí que dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, perfecto, hay reconciliación, hay comunión, hay unidad. Ahora Jesús va más allá. ¿Qué pasa si el ofensor no te oye, no te escucha? No sé, tal vez una deuda, una calumnia, algo que te ofendió, bueno, andá y arreglalo con él, no lo publiques en las redes sociales, no lo difames, no llames a los pastores, a los ancianos, no, arreglalo con él, sé maduro, arréglalo con él. Ahora, si no hace caso y esa ofensa
está repercutiendo en la comunidad, toma contigo a uno o dos. Esto es muy de la ley, Deuteronomio 19:15, llamar a dos o tres testigos para que un testimonio sea verídico, o sea, que conste ante testigo. Y para que en boca de dos o tres testigos conste ahora esta palabra. Y seguramente esos dos o tres puede ser, ¿no? Algún anciano de la congregación, alguna persona que está ahí para poder solucionar tal vez temas como este. Hay personas que tienen, ¿no?, esa paciencia, esa sabiduría para poder tratar temas de esta índole. Ahora, ¿qué pasa si tampoco no oye a estos dos? Dilo a la iglesia, a la comunidad. Y acá ya entramos en un punto donde ya el error, el pecado, se hace algo más general. Pero si no oye a la iglesia tampoco, tenle por un gentil y publicano. Y acá está donde el texto nos puede chocar por dos motivos. Primero, Jesús comía con gentiles y publicanos y vivía con ellos. Y claro, no está hablando aquí de la persona, o sea, el concepto no quiere apuntar a la persona, sino más bien a la situación. Es decir, un gentil y un publicano no entraba en la sinagoga. Entonces parece ser que lo que Jesús está indicando es que si aún este ofensor no está dispuesto a reconocer su error y a poder buscar esa reconciliación con este otro hermano, bueno, que se excomulgue. Y acá está el segundo punto, ¿no? O sea, hasta qué es aplicable a día de hoy, puedo prohibirle la entrada a una persona, a una congregación, tal y como se hacía en aquel tiempo con gentiles y publicanos que no entraban en la sinagoga. Bueno, el punto queda ahí. Ahora, lo importante, yo quiero que vean lo que Jesús está procurando. Él quiere la reconciliación, la unidad, la comunión dentro de esa comunidad. Y por eso el texto sigue y nos deja diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, atar tenía que ver, es un hebraísmo, como bien dijimos en el primer episodio, Mateo utiliza hebraísmos, un evangelio dirigido al judío. Atar tiene que ver con prohibir, y desatar tiene que ver, atar, acá lo tenemos, ¿no? Con prohibir, y desatar tiene que ver con permitir. Es decir, esas decisiones que se tomen en la asamblea, también en el cielo se estará de acuerdo, siempre y cuando sigan con esos principios establecidos. Y acá está el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, este es un texto que se usa mucho cuando toca abrir una reunión y hay poca gente. ¿Sí o no? Hay poquita gente en la iglesia. Bueno, hermanos, donde están dos o tres reunidos, aquí está el Señor, vamos a alabar igual con todas nuestras fuerzas. Pero el versículo está hablando en un contexto de juicio. Es decir, se está enjuiciando a un hermano, a una persona que cometió una falta contra otra. Se llama a dos o tres testigos y el texto dice que aún dentro de esos dos o tres testigos está Jesús para juzgar a este hermano. Y de ahí que lo que se decida, si Jesús está de acuerdo en esa decisión, será hecho en el cielo también. Entonces nos cambia un poquitito esa perspectiva de que somos pocos, pero no importa, porque donde estamos dos o tres, sigue hablando en este texto de juicio y sigue procurando que aún Jesús juzga para poder buscar ese tipo de reconciliación. Entonces, una vez que Jesús deja estos parámetros, repito, o estas pautas, primero habla tú con él, no hace caso, llama a dos o tres testigos, que siga ahí, no hace caso, comunícalo a la congregación, tampoco el hermano rectifica, el hermano eh, no quiere que se produzca esa reconciliación, esa unidad. Bueno, aunque se excomulgue, que se tenga por un gentil y publicano, porque al final, como luego Pablo va a hablar en 1 Corintios 5, un poco de jactancia termina leudando toda la masa. Y para que una congregación pueda crecer de manera sana, hay que tomar pautas y principios como los que Jesús está exponiendo. Si es aplicable a día de hoy es debatible y lo podríamos hablar hasta qué punto, repito, uno puede excomulgar o, o prohibirle la entrada a alguien. Pero Jesús, al igual que en el episodio anterior, va a terminar con una parábola.
Y esa parábola surge o nace de una pregunta de Pedro. ¿No? Por eso decía que en el primer punto, cuando ¿quién habrá preguntado quién será el mayor en el reino de los cielos? Lo veo a Pedro ahí, ¿no? Y ahora Pedro se acerca aquí, y, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, él sigue con esta idea. Bueno, seguramente alguien había ofendido también a Pedro y Pedro quiere saber, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? ¿Mm? Tengo aquí anotado que solía proponerse el máximo 4. 4 veces era el máximo. La cifra máxima era 4. Pedro propone 7, ¿no? Pedro quiere ser mejor que los demás. Ahora Jesús toma ese número 7 y tomando el cántico de Lamec en Génesis capítulo 4, verso 24, luego lo pueden buscar, dice no 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y en ese cántico de Lamec, luego en el contexto ustedes lo pueden ver, Lamec razona perversamente, aceptando que sí, yo maté a mucha gente, dice Lamec, pero nunca a mi hermano, como lo hizo Caín. Entonces, por ende, si Dios iba a castigar a aquel que quiera matar a Caín, cuanto más, yo que no maté a ningún hermano, castigará 70 veces 7 o 7 veces 7 aquel que intente matarme a mí. O sea, la Mec razona de manera perversa, pero Jesús es genial, toma esas palabras y con el 7 de Pedro hace un juego ahí de palabras, recurre a este cántico y nos deja la gran enseñanza, que el perdón debe llegar hasta donde llega el deseo de venganza. Ese es un principio que va a sanar nuestra comunidad. ¿Hasta dónde tiene que llegar el perdón? Hasta donde llegue nuestro deseo de venganza. Y Jesús lo va a explicar un poco también con una parábola. Del versículo 23 en adelante, el reino de los cielos es semejante, y ustedes pueden leer entera esa parábola. Ahora yo quiero ir arribando un poquitito a la conclusión, volviendo a los puntos que hemos trabajado. O sea, hay una nueva comunidad que Jesús está formando. En esa nueva comunidad no hay lugar para rasgos de la vieja. No, hay que transicionar para poder ser parte de esa familia que Jesús vino a formar. Eh, y hay dos puntos a tener presente. Primero, el tema del servicio, que nos va a librar de ese tipo de jerarquía mala, venenosa, pero también nos habla del perdón como ese medio para buscar que en esa comunidad reine la reconciliación. Y claro, habría muchísimas más cosas para hablar dentro de una comunidad. De hecho, yo recomiendo un libro de Dietrich Bonhoeffer que se llama Vida en Comunidad y habla un poco también de temas litúrgicos que surgen dentro de la propia congregación y demás. Pero llegando un poquitito a la conclusión en este cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, tales actitudes como la humildad o tales decisiones como el perdón serán el testimonio al mundo. ¿Se acuerdan que antes leímos ay del mundo en el versículo 7? Bueno, esa actitud de humildad y esa decisión de perdón serán el testimonio al mundo de que ahí está establecida la comunidad de Jesús. Un poquitito de lo que Jesús le habló en Juan también, ¿no? El mundo conocerá en que sois mis discípulos, no tanto en la palabrería, sino en que os améis unos a otros. Y cuando uno tiene esa actitud de humildad, de ponerse al servicio de los demás, de ser ese mozo de cuerdas que está dispuesto a llevar la carga de su hermano, pero también cuando decide perdonar, aunque yo tenga la razón, o sea, aprender a perdonar y buscar siempre esa reconciliación, bueno, ese va a ser el testimonio más fuerte de que en esa comunidad Jesús está presente. Y son principios que en algunas sinagogas no tuvieron en cuenta. Cuando uno lee la epístola de Santiago, uno puede ver que hay guerra, pleitos, contiendas, y el propio Santiago en el capítulo 3 llama a todo eso no una sabiduría que viene de lo alto. Lo que acabamos de leer es sabiduría que viene de lo alto, humildad, servicio, perdón.
Sin embargo, Santiago habla de que no, que esas guerras, esos pleitos, es una sabiduría animal, diabólica, incluso llega a decir en el capítulo 3. Y teniendo presente estos principios, claro, uno lo que tiene que ver es cómo hago para que esto se lleve a cabo, porque al final yo quiero que mi comunidad, que mi gente cercana pueda crecer con estos principios, obviamente poniéndome yo como el primero en dar también este paso. Y creo que no es algo teórico, esto no es algo que se resuelve en una asamblea, bueno, vamos a de manera teórica a mostrar estas pautas para que como iglesia en este nuevo año podamos crecer de forma sana, podamos llegar a ser un testimonio al mundo. No es tanto teórico, sino que al final volvemos a lo mismo de los episodios anteriores. Es el resultado del seguimiento a Jesús. En el seguimiento a Jesús, en ese haya este sentir de Filipenses 2:13, donde nos muestra a ese siervo, donde nos muestra a ese Dios que dejando su posición vino y fue obediente y se humilló y bajó y bajó y bajó hasta lo más bajo para finalmente ser exaltado. Es en el seguimiento a Jesús donde nosotros vamos a poder desarrollar ese tipo de principios que Jesús acaba de dejar establecidos aquí. Por eso los evangelios nos llevan hacia ese seguimiento. Y yo quiero que esta serie nos guíe, como decía en el primer episodio. O sea, vamos a aprender de los evangelios no como biografías de Jesús, sino como tratados teológicos que nos llevan a ese seguimiento, a ese vaciamiento personal que en lo individual me permite eso, me permite el poder ponerme al servicio, el entrar por la puerta estrecha, cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, a mí no hay regímenes que me gobiernen, no hay pautas, principios de este mundo que me dominen, sino que vengo con principios, con sabiduría de lo alto, de otro reino. Y en lo personal nos lleva a eso, pero luego en lo colectivo qué importante es que esa vida de comunidad nos lleve a ser luz y sal. Hay del mundo, vuelvo a repetir, capítulo 18, versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, hay del mundo cuando la iglesia pierde la capacidad de ser sal, por escándalos como los que Jesús está citando acá, ya sea esa ambición personal desmedida, jerárquica, o ya sea esa falta de perdón o esa falta de reconocimiento para ver esa reconciliación. Entonces, en ese seguimiento, tanto personal como también en ese seguimiento en comunidad, vemos que ese reino de Dios se va construyendo por medio del servicio, por medio del perdón, por medio del amor, que al final es la norma de fe de toda comunidad. Hemos hablado de las leyes del reino, de los misterios del reino, pero sobre toda ley, sobre todo misterio, está esa norma de fe y conducta que es el amor y que se lleva a cabo con pautas como estas. Ahora, para cerrar, tanto ese servicio como esa disposición al perdón no se aprenden en un libro, ni tampoco se aprenden, repito, en una asamblea donde nos pongan un PowerPoint con 5 puntos para poder llevar a cabo principios de sanidad a dicha comunidad, y tampoco se aprenden en comunidades virtuales. Y ahí dejo esto. Necesitamos de la comunidad, pero de la comunidad humana. Necesitamos tener presente y ser parte de esos conflictos para poder hacer ese seguimiento al cual hacía referencia. Eh, si no, al final son principios que quedan en lo teórico y no nos da la oportunidad de poder llevarlo a la práctica. Entonces, Jesús nos deja estas pautas, él está estableciendo una nueva familia, un reino de Dios aquí en la tierra, se lleva a cabo por una comunidad, pero por una comunidad humana, por una comunidad de personas con errores, con defectos, con ambiciones. Si pudiéramos examinarnos un poco por dentro, identificarnos con ambiciones como esas sobre la de quién será ya el mayor, sentimientos de rencor hacia personas que nos han ofendido, o aún nosotros, decisiones de no querer reconciliar algunos temas que han quedado por ahí,
que al final son perjudiciales a una congregación que Jesús vino a fundar, de la cual nos ha hecho parte al poder entrar por esa puerta estrecha, pero también una comunidad que es llamada a ser luz y sal a este mundo que necesita de esos principios enseñados por Jesús, pero no de manera teórica, sino de manera práctica. En esto conoceréis, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que podáis mostrar este tipo de actitudes, el poder llevar a cabo estas decisiones. Qué diferente sería el mundo si el logos de Dios, si la palabra de Dios predominara, pero no como palabra, como logos, sino como un proyecto puesto en práctica. Así que cerramos, les queda pendiente leer esta parábola del perdón y oramos para que a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, pueda, pueda pueda ser sal y puedan formarse este tipo de comunidades que Jesús quiso formar. Les mando un abrazo, nos vemos ya en el próximo episodio, ya de manera más escatológica. Mateo 23, 24, 25 entraremos a ese último discurso en el monte de los olivos y hasta entonces que Dios les bendiga.